Hola familia, Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a ver juicio contra los líderes de Israel. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres en nosotros, Señor, para que nuestro corazón sea transformado por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a iniciar con el capítulo número 3, familia. Vamos a estarlo estudiando todo. Tiene 12 versículos y está dividido en 3 sermones. Cada sermón consta de 4 versículos y vamos a ver que en el primero está dirigido hacia los líderes de la nación. El segundo está dirigido a los profetas y el tercero está dirigido a los sacerdotes. Entonces estos hombres que fungen como líderes, como maestros, como guías, que son los encargados de establecer el justo juicio, de enseñar la palabra de Dios, han cometido un gran error, que es el apartarse de Dios, y han abusado del pueblo cobrando por enseñarles o cobrando por profetizarles. Y esto es lo que vamos a ver que fue la culpa de estos líderes, por la cual vino una destrucción a el reino de Israel. Así que familia, vamos a comenzar estudiando el primer versículo del capítulo número 3, que dice así la palabra de Dios. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Las primeras palabras podemos darnos cuenta que introducen este sermón, que va dirigido a las clases gobernantes, es decir, los príncipes y autoridades de la casa de Israel y de Judá. Podemos darnos cuenta que al decir oíd ahora, es con la intención de reclamar, de exigir prácticamente toda su atención, porque Dios va a hablar. Y estas palabras vienen obviamente juzgándolos, porque ellos son los responsables, que conocen la justicia, pero también son los responsables de impartirla. Entonces Dios llama toda su atención, porque les va a declarar su juicio. Versículo número 2 y 3. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como para carnes en olla. Esto es la causa por la cual Dios está trayendo su justo juicio a la nación, o más bien en este caso específicamente a los príncipes, a los gobernantes de Israel y de Judá. Al poner estas palabras tan vívidas, que ilustran crueldad, el profeta tiene la intención de hacerles saber que ellos han perdido toda sensibilidad ante las necesidades de su nación. ¿Por qué? Porque no solamente van a desollarlos, habla de quitarles la piel, no solamente van a quitarles sus carnes, que eso ya es crueldad, sino que dice que aún van a cortar en pedazos y que sus huesos van a ser trozados o quebrados. Por eso es que Dios les está reclamando todo esto, porque han sido abusivos y han sido injustos con su pueblo. Versículo 4 dice así: entonces clamaréis a Jehová
y nos responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis mal, por cuanto hicisteis malvadas obras. Aquí Dios les está anunciando por medio del profeta Miqueas que va a llegar el momento en que ellos van a experimentar juicio por medio de el reino de Asiria y por medio también del reino de Nabucodonosor por los babilonios. Entonces, en el caso obviamente de Judá, entonces ellos van a experimentar lo que ellos también le hicieron a las personas. Es decir, ellos saquearon, quitaron, arrebataron, abusaron de los más pobres. Entonces ahora ellos van a experimentar eso, el ser saqueados, el ser abusados y ver cómo otros se adueñan de lo que ellos consideraban que era suyo. Y entonces clamarán a Dios, pero Él no les va a responder. ¿Por qué? Porque hicieron malvadas obras. Nosotros debemos de tener cuidado, familia, de que a veces creemos que no vamos a pagar la factura de lo que nosotros estamos haciendo. A veces estamos equivocados en pensar que somos muy vivos, muy truchas y que no nos va a pasar nada. Si tú estás siendo muy injusto, si tú estás abusando de las personas, tarde o temprano va a haber alguien, diríamos nosotros, ¿verdad? Estos refranes que nos enseñaron los abuelos, que vas a encontrar la horma de tu zapato. Tú podrías decir, bueno, pero yo no soy rey, no soy príncipe, no soy gobernante. Pero probablemente Dios te ha puesto en algún lugar como autoridad. En tu trabajo, en la escuela, en la colonia donde vives. Es más, tú eres líder en tu casa. Y a veces tú no tomas decisiones sabias y actúas con ventaja, con premeditación. Tú planeas cómo hacer mal a tu esposa o a tus hijos. Eres el gandalla. Entonces, nosotros también sabemos, aplicando lo que estamos aprendiendo en el área del hogar, de la familia, que si tú tratas mal a tu familia, a tu esposa, tus oraciones son estorbadas. Es decir, tus oraciones no van a recibir respuesta por parte de Dios. Es algo similar aquí está sucediendo. Obviamente esto va dirigido a los líderes, a los gobernantes de la nación. Nosotros también podríamos aplicarlo a nuestro gobierno, a los que están en esas posiciones de autoridad. Ellos también van a rendir cuentas y también van a experimentar su justo castigo o su justo juicio. Ahora, los siguientes versículos es el segundo sermón que está siendo dirigido a los profetas. Dice así el versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Y esto es muy popular, tú lo puedes encontrar ahora en el YouTube. Estos videos donde ellos pronostican o profetizan, según ellos, abundancia, pero están viendo que la persona que está recibiendo la supuesta profecía es una persona que tiene mucha lana, mucho dinero. Pero si las personas que están recibiendo la profecía les llegasen a decir, ¿sabes qué? Esto, lo que tú me estás diciendo es mentira, eres un falso profeta.
Entonces, como ellos no van a obtener nada a cambio, no van a recibir su pan o alguna ganancia, les profetizan todo lo opuesto, ¿verdad? Les proclaman guerra. Prácticamente ellos los maldicen porque están despreciando una palabra profética del ungido que ha recibido la iluminación de quién sabe dónde, pero menos de Dios. Entonces, como tú no caes en su cuento, ellos te declaran todo lo opuesto a la bendición. Que como tú no has creído, que como tú no confías, entonces vas a pasar escasez o te va a ir mal. Y esto tú lo puedes ver en diferentes programas. Aún hay un programa muy famoso por cable. No sé si todavía exista, pero hace muchos años yo llegué a verlo, donde los hombres estos que son disque profetas acumulan un bonche de hojas donde están impresas las peticiones, las necesidades de los que están viendo estos programas, y tú tienes que pactar supuestamente con Dios a través de una ofrenda para que tu oración, tu necesidad sea contestada. Entonces, ahí de por medio, entonces ya está el dinero. Entonces, es como un trueque: tú me das dinero, tú me das pan, y entonces te profetizo que te va a ir bien. Versículo número 6 y 7. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. ¿Qué quiere decirnos aquí el Señor? Y obviamente directamente a estos hombres que se hacen llamar profetas. Como ellos no hablan la verdad, entonces dice que se les oscurecerá, se les hará noche. La luz ya no les va a alumbrar, familia. ¿Por qué? Porque no temen a Dios. Porque lo único que están buscando es su propio beneficio. Están diciéndole las palabras que quieren escuchar estos gobernantes. Porque obviamente estos son profetas de los líderes, de los gobernantes, de los capitanes. Y les hablan al oído cosas que ellos quieren escuchar. Les están declarando palabras de bendición, de paz, y obviamente reciben a cambio su buena ofrenda o una buena comida. Por eso es que Dios les dice, pues no les va a alumbrar, se les va a oscurecer, el sol se va a poner o se va a ocultar. Está haciendo alusión a cuando llega la tarde y viene la puesta del sol e inicia la noche. No les va a alumbrar el entendimiento. Es lo que también Dios nos ha estado hablando los domingos por medio de la carta del apóstol Pedro. Que a estos hombres que con premeditación, con toda alevosía, buscan ganancias deshonestas, no importando que ellos lleven a la perdición a los que los escuchan. Esto es lo que Dios está también diciendo aquí. Y así te vas a encontrar muchos lugares, lamentablemente, donde lo único que ellos pretenden es llenarse los bolsillos de dinero. Y tienen mucho éxito estos tipos de personas y este tipo de enseñanzas, porque como el hombre, hablando como raza, como ser humano, estando en la condición de la naturaleza caída, lo que desea es bienes materiales.
lo que desean los ojos, lo que genera placer a tu carne, lo que te da, entre comillas, seguridad o un estatus económico. Entonces, si tú encuentras lugares donde te van a estar enseñando que Dios está a favor, y es más, le interesa que tú seas próspero, que si tú estás enfermo, a Él desea y es más, quiere que tú seas sano, quiere que te vaya bien. Entonces te van a enseñar, torciendo la palabra de Dios, que tú puedes lograrlo eso. Y lo que te están fomentando es que tú no busques a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por ti, sino que tú busques a Dios por lo que Él te puede dar, por lo que representa para ti o puede darte. Y si las cosas no resultan, si tú, a pesar de que das 10 pesos, pero no obtienes 1000, es porque tú estás en pecado o porque no tienes fe. Ese es el modus operandus de estos líderes o estos falsos profetas llamados de la prosperidad, también en nuestros tiempos, que van a ver la manera de ellos enriquecerse y transmitirte esa motivación a modo de que tú te vuelvas materialista y que todo lo asocies a que te tiene que ir bien. Porque en la medida de que tú supuestamente seas espiritual y te acerques más a Dios, entonces te tiene que ir mejor y se tiene que reflejar en que también tus ingresos, tu economía o tu nivel de vida tiene que mejorar. Obviamente, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios verso a verso, capítulo tras capítulo, libro tras libro, nos damos cuenta que no es la finalidad del Evangelio. De hecho, Jesucristo y los apóstoles nunca transmitieron que ese fuera el propósito principal de Dios, sino que tú busques el ser como Jesucristo, el que tú procures tu santificación, el que tú anheles la lectura de la palabra, el que tú lleves el Evangelio a otras personas. Y que debes de estar contento si tienes mucho o tengas poco. Y debes de saber que el ser avaro es como ser, o más bien es ser un idólatra. O que también debes de saber que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces nosotros nos damos cuenta que no es la finalidad de Dios que tú busques las riquezas. Y estos hombres buscan las riquezas. Vamos a leer versículo número 8. Dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ahora, a diferencia de estos falsos profetas, nos podemos dar cuenta que Miqueas es distinto. Y él sí les dice, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios. Yo sí les voy a hablar de juicio y tengo la fuerza para denunciar a Jacob. Los hombres que verdaderamente aman a Dios también van a amar a las personas. Y cuando tú amas a las personas, les vas a decir su error, su pecado, porque los amas. Obviamente se los vas a decir con amor. Pero hay personas que no les agrada que les digan sus verdades, estando escuchando la predicación en el púlpito, escuchando una predicación como ahorita a través del YouTube, o a veces de persona a persona. A veces no le va a agradar que tú le digas a tu primo, oye primo, obviamente tu primo que también es cristiano, que va contigo a la iglesia,
lo que hiciste está mal. No está bien que tú trates mal a tu esposa, que le grites, que le hables con groserías, ni que la estés empujando. Oye, prima o hermana, no está bien que tú quieras llevar los pantalones en tu casa, que seas tú el que dé el que tenga o la que tenga la última palabra en el hogar, o que decida lo que se tiene que hacer y no hacer, y que le estés estorbando a tu esposo para que él se levante y él sea el líder de la casa. O ustedes dos como matrimonio que conocen la palabra de Dios, van a la iglesia y que les estén fomentando a sus hijos que deben celebrar, por ejemplo, el Halloween, o que les digas a tus hijos, oye hijo, prefiero que tomes conmigo aquí en la casa una cerveza donde yo te pueda ver, a que andes por ahí con tus amigos y no sé lo que andas haciendo. O que le estés enseñando a tus hijos a ser tramposos en el negocio. Que le digas, ¿sabes qué? Cuando tengas que pesar las bolsas de a kilo de azúcar, veles quitando de a 100 gramos. Vende puros 900 gramos para que pues tengamos un poquito más de ingreso. Todas esas cuestiones nosotros debemos de evitarlas, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente un hombre de Dios va a hacer, te va a decir tu error para que mejore tu vida, para que te vaya bien, para que estés bien delante de Dios, para que tu relación esté sana, esté restaurada con Dios. Este tipo de enseñanzas, este tipo de exhortaciones no son populares, ni son de mucha, pues sí, que se divulguen o que te animen, ¿verdad? Al contrario, a veces se pueden sacar de onda. Por eso aquí el profeta Miqueas le está diciendo, yo sí tengo al Espíritu de Dios. Y si tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, familia, tenemos que declarar la palabra de Dios tal cual está escrita. No tenemos que sacar palabras de nuestro ronco pecho, ni basar la enseñanza en nuestras experiencias o en lo que creemos que es lo mejor. No, en lo que sabemos que es lo mejor y que está escrito. Tenemos que decirlo con respeto, con amor, pero tenemos que decir la verdad porque deseamos el bien, en este caso, para la familia de Dios, en tu hogar. Tú como hombre que amas a Dios, que conoces la palabra de Dios, tú también tienes que declararla a tus hijos. No tienes que procurar su destrucción, sino Dios dice aquí, cerrará sus labios porque no hay respuesta de Dios. Nosotros tenemos que denunciar el pecado, familia. Y la manera de denunciar el pecado es a través de la palabra de Dios, confrontándolo. Es una manera de descubrirlo. Cuando tú dices, es como cuando un esposo le está poniendo el cuerno a su esposa o está empezando a quererle fallar y él sabe que está mal. Con que le digas, oye, ¿para qué fuiste creado? No, pues para la alabanza, para la gloria de Dios. ¿Tú crees que lo que estás haciendo alaba a Dios? ¿Lo honra? ¿Lo glorifica? Tu manera de actuar, tu manera de amar a tu esposa, si es que la amas, esto glorifica a Dios. ¿Cómo tratas a tu esposa? Y con la palabra de Dios, familia, traes luz a esa oscuridad en la cual está viviendo esa persona. Vamos
a ver el siguiente sermón que va dirigido a los sacerdotes. Dice así el versículo número 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís el derecho. Versículo 10, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Aquí, al decirles oíd, ya no es tanto como una exigencia, más bien es ahora como una súplica. Ahora es como prácticamente, por favor, pongan atención, hagan caso a Dios. Y una vez más se dirige aquí a los jefes de la casa de Jacob y a los capitanes. Versículo número 11. Dice, sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? ¿Qué quiere decir esto, familia? Por soborno, o sea, por cohecho, los sacerdotes enseñan. Más bien, los capitanes juzgan por cohecho, por soborno, y los sacerdotes enseñan por precio. Los sacerdotes, de antemano sabemos que el pueblo era el responsable de sostenerlos por medio de las ofrendas. Era una manera en la cual ellos obtenían un ingreso o eran cubiertas sus necesidades más bien. Ellos no tenían por qué cobrar, pero al ellos no solamente recibir la ofrenda o parte de la ofrenda que el pueblo ofrecía a Dios, sino le sumaban el hecho de que ellos cobraban por enseñar, ellos estaban siendo de estorbo o con esta actitud ellos estaban impidiendo que los más pobres no pudieran ser enseñados en la palabra de Dios. Ahora hay hombres, lo mismo, no se conforman con que Dios les provee. Tal vez también tienen derecho a una ofrenda que pueden percibir por parte de la congregación, tener un salario. No, ellos quieren disponer de todo lo que entra a los diezmos, a las ofrendas. Y es triste el ver cómo aún las personas que no son creyentes se dan cuenta de que hay pastores, o sea, los responsables de enseñar la palabra de Dios, que son no ricos, son millonarios, que tienen sus propios aviones, sus mansiones. Eso está cañón. Y dice, ellos enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero, una vez más, y se apoyan en Jehová diciendo. O sea, no tienen vergüenza, porque se jactan y dicen, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. O sea, ¿cómo crees? Yo soy su siervo, hablo de él, yo le sirvo. Y veamos lo que dice el versículo número 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Por causa de los líderes corruptos, por causa de los capitanes y de los jefes que sobornan, por causa de profetas que también, si comen y si les das alimento, te profetizan paz. Y por culpa de los sacerdotes
que cobran porque enseñen la palabra de Dios, aparte de que ellos ya son sostenidos por el pueblo, Dios les dice, a causa de vosotros Sión será arada, o sea, va a ser destruida. Y la montaña o el monte de la casa como cumbre de bosque, es decir, el lugar donde está el templo y del cual ustedes se jactan, que cómo les va a pasar algo, pues si ustedes están en el templo y casi el templo viene a ser como ese amuleto que les impide el ser destruidos, pues ¿qué creen? Yo mismo lo voy a destruir, dice Dios. Voy a permitir que sea destruido por los que van a venir y conquistarlos, para que su arrogancia y para que su corrupción reciba su castigo. Y nosotros, familia, debemos de tener cuidado. No tenemos que lucrar con el Evangelio, con la palabra de Dios. Y nosotros también, como líderes de familia, tenemos que enseñar la verdad. Somos los responsables de que nuestros hijos sean instruidos. No les dejemos la responsabilidad a las maestras en la escuelita dominical o a los maestros en la iglesia. Dios los usa y obviamente es un privilegio para los que servimos en ese ministerio, pero la responsabilidad es tuya como líder de tu familia. Tú eres el sacerdote de tu casa. Papá, mamá, ¿ok? Vamos a orar. Padre hermoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por advertirnos, por instruirnos, por redarguirnos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.